Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast Eco Español. El día de hoy les traigo un comentario que encontré en Reddit acerca de los mexicanos y este lo vamos a usar para aprender español. Reddit es una aplicación donde puedes hacer cualquier pregunta y la gente que tiene cuenta puede dar su opinión o respuesta. Y así fue como encontré esta pregunta. Pero primero quiero explicarte cómo va a ser el proceso de este video. Lo primero que haré es leer la pregunta y la respuesta de corrido, ¿ok? Segundo, daré mi explicación con mis propias palabras. Y tercero, vamos a analizar el vocabulario, ¿ok? Usado en el comentario. Y la pregunta va así. ¿En qué se equivoca la gente acerca de los mexicanos? ¿En qué se equivoca la gente acerca de los mexicanos? Y esta es la respuesta que Ernesto Hernández contestó. No toda la gente se equivoca, claro está, pero frecuentemente la gente piensa que los mexicanos somos como dicta el estereotipo. Esto es lo típico, pero aunque pueda parecer muy evidente que no es así, sigue siendo común que muchas personas que nunca han visitado México aún lo crean. El estereotipo más común entre varios que existen sostiene que todos somos bajitos, usamos bigote, cargamos pistola, nos gusta la música ranchera, dormimos la siesta debajo de un zaguán, vestimos con zarape o con un traje de charro, incluyendo un enorme sombrero. Cantamos diariamente rancheras. Todavía andamos a caballo, nos la pasamos bebiendo tequila, somos fanáticos de las corridas de toros y un largo, etcétera. Sí, claro que algunos sí caen en alguno de los moldes repetidos por décadas. Es posible que haya alguno que encaje en todos. Por supuesto, pues el estereotipo nació porque alguna vez reflejaba la realidad de muchos en el pasado, pero nada tiene que ver con la mayoría en el México de hoy. Bueno, ahora pues yo les voy a explicar con mis propias palabras qué es lo que está tratando de decir esta pregunta. Esta pregunta pregunta, ¿en qué se equivoca, verdad, la gente acerca de los mexicanos? Y pues esta persona trata de explicar de que los mexicanos de hoy no somos como los mexicanos de antes, ¿verdad? Y por eso la gente de Estados Unidos o de algunas partes del mundo piensan que nosotros todavía estamos en esa situación. Y pues aquí da varios ejemplos de cómo él cree, bueno, no todo el estereotipo lo dijo, pero dijo la mayoría, ¿verdad? Que habla de, pues, de usar sombreros grandes, de vestir zarape o traje de charro, este,
También hablo de que traen bigote, ¿verdad? O también que nos gusta la música ranchera, que tomamos tequila, que dormimos la siesta, que todos somos bajitos, ¿verdad? Bueno, son muchos estereotipos que todavía la gente piensa, la gente que no conoce México piensa que a lo mejor esto todavía existe. Y pues no, ¿verdad? Hay muchas cosas que han cambiado, gracias a Dios. Pero pues de eso se trata esta lectura. Y pues ahora les voy a explicar el vocabulario importante de toda esta respuesta larga que dio este muchacho llamado Fernando, o ¿cómo se llamaba este chico? Ernesto Hernández fue quien dio esta respuesta. Ahora, el vocabulario dice, ¿en qué se equivoca la gente acerca de los mexicanos? Equivoca significa que no acertó, ¿verdad? Que es algo que es erróneo, que no es correcto, que no es verdadero, que se equivocó. Por ejemplo, si yo tuve un examen y yo me saqué varias respuestas mal, yo me equivoqué. A eso se refiere a la palabra equivoca. La gente se equivoca, ¿verdad? Acerca de, referente a, ¿verdad? Es como antes de hablar de un tema, de algo, estamos refiriéndonos acerca de los mexicanos. Aquí dice, entonces, acerca de qué se equivoca la gente. Y dice, no toda la gente se equivoca, poquitos. No toda la gente, aquí está toda la gente. Toda la gente, no. No toda, algunos, poquitos. Claro está. Claro está significa obviamente, obvio, ¿verdad? Porque es imposible que todos se equivoquen. Claro está. Pero frecuentemente la gente piensa que todos los mexicanos somos como dicta el estereotipo, como lo dice el estereotipo, como se encuentra en el estereotipo. Esto es lo típico. Lo típico es lo común, ¿verdad? Lo común y corriente que se encuentra. Lo más usado o lo más nombrado, eso es lo típico. Por ejemplo, un anillo de los 1600, eso no es algo típico, ¿verdad? Porque puede ser un anillo muy caro y muy raro y con características muy específicas que no es lo típico. Ahora lo típico puede ser cualquier anillo, hasta de plástico. Eso es lo típico, ¿verdad? Bueno, lo típico no es lo típico es algo que todo mundo conoce, común, ¿ok? Pero aunque pueda parecer muy evidente, que es claro está, obviamente, ¿verdad? Muy evidente, no es así, ¿verdad? Porque es cierto que hablan mucho del estereotipo del mexicano, pero la mayoría del mexicano no es así. Sigue siendo común en muchas personas que nunca han visitado México. Si tú eres una persona que nunca has ido a México, posiblemente tú piensas que nosotros todavía andábamos en caballo, ¿verdad? Porque tú ves películas, pues a lo mejor de Pedro Infante, en donde todavía ellos usaban los caballos para transportarse. Y entonces, como tú no conoces México, pues no sabes cómo está en la actualidad. Por eso se le llama estereotipo, dice.
Personas que nunca han visitado México aún lo crean. Aún significa todavía. En la actualidad todavía la gente lo cree, lo crean. El estereotipo más común, volvemos a lo mismo, más común, más típico, más famoso, más escuchado, entre varios que existen, sostiene que todos somos bajitos. Aquí él agregó que todos somos bajitos, ¿verdad? Y pues obviamente que no. Que usamos bigote largo, así de las que se les hacen las curvas. Usamos bigote, cargamos pistola, nos gusta la música ranchera. La música ranchera, pues es la música mexicana, la música que tú escuchas en el mariachi, que dormimos la siesta. La siesta no es dormir durante la noche. La siesta es cuando dormimos durante el día. ¿Ok? Por ejemplo, ahorita el día está precioso, está calientito. Hemos tenido días muy fríos y gracias a Dios el día de hoy está precioso. Está tan rico como para tomar la siesta, ¿ok? Que te duermes así con el calientito. Eso significa siesta, durar dormido un momentito durante el día. Bueno, dormimos la siesta debajo de un zaguán. Un zaguán es el espacio en donde es la transición de un espacio adentro con un espacio afuera. Y pues tiene así como un tipo techito y es como un pasillo, ¿verdad? Entonces ahí como que se acomoda la gente para echarse una siesta. Vestimos con zarape, son esas tipo cobija, ¿verdad? Que se usaban en aquellos entonces. Y pues eso ya es algo típico de México, que ya la gente lo compra porque es algo pues muy tradicional. Esos son los zarapes o con traje de charro. Traje de charro son esos trajes que visten el mariachi. Esos trajes así como blancos, con botones, esos son traje de charro, incluyendo un enorme sombrero. Cantamos diariamente las rancheras. Cantamos la 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 diariamente, diario, todos los días, sin parar. Cantamos diariamente las rancheras. Todavía andamos a caballo, todavía. Antes andábamos a caballo y ahora en el tiempo presente todavía andamos a caballo. Esto significa la palabra todavía, ¿sí? Que continúa, que no ha parado, no ha cambiado. Nos la pasamos bebiendo tequila. Nos la pasamos bebiendo tequila significa que todo el día estás bebiendo tequila o si no es todo el día, todos los días. Que somos fanáticos de la corrida de toros. Somos fanáticos. Fan es una persona que idolatra, ¿verdad? O le gusta mucho un artista o una actividad o un actor. Ay, yo soy fan de Juan Gabriel, fanática. Yo puedo ser fanática, que es algo extremo, ¿verdad? De la corrida de toros. Ustedes recuerdan que tienen una manta roja y luego, ¡ole! Esos son los toros. Los animales son los toros, que tienen unos cuernos grandotes. Y un largo. Un largo es como decir, y falta mucho más. Hay más estereotipos que decir, etcétera, ¿verdad?
Sí, claro que algunos sí caen en alguno de los moldes repetidos por décadas. Aquí quiere decir que sí hay alguno de las personas que puede que tú lo ves y pues es el típico estereotipo del mexicano. Dices, sí, claro, sí cae en alguno de los moldes repetidos, ¿verdad? Que posiblemente esté en uno o puede estar en todos, porque aquí dice, es posible que haya alguno que encaje en todos los estereotipos. Por supuesto, el estereotipo nació porque alguna vez reflejaba la realidad de muchos en el pasado. Alguna vez significa que en algún momento de la vida, en algún tiempo, sí existió ese estereotipo en México. Y en aquel entonces, pues no era un estereotipo, era una realidad. Porque es cierto que, pues en México hubo un tiempo que anduvimos a caballo. ¿Por qué? Porque el automóvil, el carro, pues no existía. Entonces, pues no nada más era en México. Aquí también y en otras partes del mundo se usaba caballo para transportarse, ¿verdad? Entonces, alguna vez, ¿sí? En algún momento de la vida, del tiempo, sí existía, era una realidad. Reflejaba la realidad de muchos en el pasado. Pero nada tiene que ver, pero nada tiene que ver significa que ya no existe, que, que el pasado no refleja el presente, que nada tiene que ver, ¿sí? Es totalmente diferente, a eso se refiere, pero pues nada tiene que ver, está totalmente opuesto posiblemente o diferente a como estaba antes, con la mayoría en el México de hoy, ¿sí? México de hoy no es el mismo de México de ayer. ¿Qué piensan ahora ustedes? ¿También ustedes creen que el mexicano, que todos nosotros somos así? A ver, déjenme saber sus opiniones en los comentarios. Si ya has visitado México, dime cuál era tu imagen de México antes de visitarlo. Y si no lo conoces, ¿cómo crees que somos? Vamos a ver esta lista y la voy a comparar conmigo. Pues yo soy mexicana, ¿verdad? Bueno, vamos a ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Aquí. Bueno, dice, sostiene que todos somos bajitos. Yo soy mexicana y yo sí soy bajita. Yo tengo que aceptarlo, ¿verdad? Yo sí soy bajita, pero tengo muchos familiares que son súper altos y pues yo sí entro en ese molde de que son, los mexicanos son bajitos, yo sí entro en ese molde. So, check. Usamos bigote. Pues yo no tengo bigote, yo no uso bigote, yo ni siquiera me tengo que quitar el bigote, así que yo no entro en ese molde, ¿ok? De verdad, se los prometo, yo no entro en ese molde. ¿Cargamos pistola? Pues yo he cargado más mi pistola aquí en Estados Unidos que en México. Porque no sé si ustedes saben, pero en México, pues es ilegal cargar armas. Así que en el único lugar en donde yo cargo mi arma es en Estados Unidos, en Texas. Ahora dice, nos gusta la música ranchera. Y sí, a mí me encanta la música ranchera, me fascina. ¿La escucho todos los días? No, no la escucho todos los días porque también me gusta otro tipo de música, pero sí me gusta. Check.
Yo sí entro en ese molde. Ok, dormimos la siesta debajo de un zaguán. Bueno, ni duermo la siesta porque no tengo tiempo y menos debajo de un zaguán. Si yo pudiera dormir la siesta, yo dormiría en mi cama, porque es que la verdad yo soy muy desconfiada. Yo no puedo confiar en nomás tirarme ahí en el zaguán y echarme la siesta. No, 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 yo soy una persona muy desconfiada. Así que si yo me voy a dormir una siesta, tiene que ser en mi cama. Y pues no duermo la siesta porque pues yo soy una persona muy ocupada. Todo el tiempo estoy haciendo algo, cuidando a mi bebé, haciendo videos de YouTube, haciendo mi podcast. Yo estoy súper ocupada, así que yo no llego a caer en ese molde, ¿ok? No. Ahora, vestimos con zarape. Pues no, pues es que eso ya fue hace muchos años, ¿verdad? Ya el zarape me lo pongo cuando es, por ejemplo, el Día de la Bandera o el 16 de septiembre o fechas importantes en donde uno tiene que pues representar. Es donde yo me pudiera poner un zarape o un traje de charro. No, pues no tengo traje de charro, nunca he tenido un traje de charro. Mi papá jamás ha tenido un traje de charro, mi abuelo tampoco. Es que no somos mariachi, entonces pues no usamos ese tipo de ropa. Y así que no caemos en ese molde. Incluyendo un enorme sombrero. Bueno, yo tuve un enorme sombrero cuando estaba dando clases de español en la secundaria. Ahí sí tenía que tener mi sombrero. Estaba puesto en la pared, precioso, y a veces mis estudiantes jugaban con él y se tomaban fotos y era algo muy divertido. Pero de que yo me lo pusiera todos los días, pues no. Así que ese tampoco no es un molde en el que yo caigo. A ver, ¿todavía andamos a caballo? Pues no, ¿verdad? Tampoco. Eh, Hay gente que tiene rancho y sí se anda en su caballo, pero hay gente que también tiene rancho y ya trae su jeep, ya usan el jeep para andar en sus ranchos así de unas cuantas acres, pues ya usan, en lugar de caballo, usan su jeep. Ahora, yo tengo mucha gente, amigos, que son charros y entonces pues ellos practican en sus caballos, pero porque van a presentar shows o porque pues son jineteros o cosas así, ¿verdad? Pero pues no lo usan como medio de transporte. Así que yo tampoco caigo en ese estereotipo. Somos fanáticos de la corrida de toros. Pues yo, ok, esto me pertenece a mí, ¿verdad? Porque estamos hablando de mí. Y a mí no me gusta matar a los animales, ¿ok? Hay mucha gente que inclusive aquí en Texas, pues les gusta ir a cazar animales, venados y no sé qué tanta cosa, y me han invitado que vaya con ellos, pero yo estoy en contra de matar a los animales nomás por matar, así que pues yo no estoy a favor de eso, y el show de la corrida de toros, pues sí está muy padre, pero como a mí no me gusta matar a los animales y pues no estoy de acuerdo con eso, pues yo no asisto a esta corrida de toros. Y no soy fanática, así que pues yo tampoco caigo en ese molde. Y un largo. Bueno, de todos estos, pues fueron muy poquitos, ¿verdad? Que yo caí en el molde. Así que para que ustedes se animen a ir a México, para que vean lo bonito que es, lo hermoso que es, y van a ser tratados, van a ver ustedes, con una calidez. Es que la gente mexicana de verdad, yo no soy a lo mejor tan agradable, pero es que la gente mexicana es muy agradable, recibe a la gente con mucho cariño.
Así que, pues yo les invito a que vayan y conozcan y con sus propios ojos vean a ver si es cierto que el mexicano llena ese estereotipo. Qué divertido fue eso, ¿verdad? Bueno, ahora quiero invitarlos a el desafío de español en fuego. En este desafío vas a poder practicar tu español conmigo y con otras personas. Y lo más importante de todo es que nadie se va a burlar de ti. ¿Ok? Las conversaciones que tengas van a ser totalmente como si hablaras con un amigo. Este desafío será por 14 días y es totalmente gratis. No te costará nada. Si tú entiendes las historias que te traigo cada semana con el podcast y me puedes entender a mí, entonces ya deberías de estar comunicándote con la gente en español. Tú deberías de estar hablando y usando tu español. A ver, ¿con cuántas personas has hablado en esta semana? Si tu respuesta es cero, entonces, ¿qué esperas? Así no vas a mejorar tu español. Trata de practicar con alguien. Si no tienes con quién, entonces te invito a que te suscribas a este desafío por 14 días y empieces a hablar. No pierdes absolutamente nada. Todo es ganancia. Yo lo he creado con la intención de ayudarte. Yo estuve en tus zapatos cuando estaba tratando de estudiar el inglés. Y yo también no tenía con quién practicar mi inglés. Y era frustrante. Así que, pues, no lo pienses más. Ve al link para que te suscribas lo antes posible, antes de que lo cierre. ¿Ok? Bueno, ahora sí, gracias por tu tiempo y si no te has suscrito, te invito a que lo hagas ahora mismo y nos vemos en el próximo podcast. Hasta luego.